La venganza del profesor, el plan épico que hizo reprobar a los estudiantes malcriados y llevarlos al fracaso. Desde el comienzo del curso, supe que iba a enfrentarme a una mezcla de alumnos de noveno a 12º grado, de entre 14 y 18 años, en una clase que, si bien no era obligatoria para graduarse, contaba como un requisito fundamental. Establecí mis reglas desde el primer día, no quería oír quejarse ¿para qué nos sirve esto?, porque ellos habían decidido inscribirse en mi clase. Mi método siempre fue hacer que cada estudiante se responsabilizara por sus acciones, y mi clase estaba diseñada para que, si realmente se esforzaban, pudieran alcanzar una calificación digna, si se empeñaban, incluso conseguían un B o un A. Siempre daba lo mejor de mí para ayudar en lo razonable, como aquella vez en que un alumno me comentó que entendía la materia pero no podía entregar a tiempo, y yo le contesté, entrega mañana y tendrás crédito completo. Esa filosofía de recompensar el esfuerzo era la base de mi enseñanza. No obstante, no podía tolerar que los alumnos se distrajeran o usaran excusas baratas para justificar su bajo rendimiento. Cuando detectaba que alguien se estaba distrayendo en clase, aplicaba mi política, primero advertía, luego enviaba correos a los padres y finalmente dejaba que se hundieran en sus propias excusas. Usaba la plataforma online de la escuela para gestionar y documentar cada tarea, desde el momento en que un alumno abría la asignación hasta el tiempo que tardaba en completarla, lo que me permitía detectar a los que plagiaran o simplemente no se esforzaran. Esta herramienta era esencial para defender mis decisiones durante las reuniones con los padres, quienes a menudo culpaban a mi metodología cuando sus hijos fallaban. Sin embargo, este año se presentó un fenómeno inesperado, no solo se inscribió una gran cantidad de alumnos que solo querían fastidiar y evadir la responsabilidad, sino que además muchos de ellos venían de familias dispuestas a crear problemas. Ya había escuchado historias de padres que se creían por encima de cualquier regla, que no dudaban en mencionar nombres influyentes para conseguir lo que querían y que culpaban a los maestros de todo. Estos padres, a los que llamaré los padres privilegiados, se mostraban encantados cuando sus hijos eran tratados con indulgencia ante errores o faltas, pero al mismo tiempo exigían que se hiciera justicia cuando el rendimiento de sus hijos bajaba. Entre el grupo de alumnos problemáticos se destacaban 7 chicos de último año, quienes, al coordinar sus horarios, se agruparon en la misma clase. Los demás profesores se sorprendieron de verlos juntos, pero yo simplemente asentí, convencido de que podría mantenerlos bajo control. Al inicio del año, logré que se comportaran razonablemente, eran capaces de aparentar estar concentrados sin llegar a interferir con el resto de la clase. No obstante, la situación se complicó con el primer gran proyecto en grupo. Actualización 1. Durante el primer proyecto en grupo, organicé la clase para formar 7 equipos de 4. Sin embargo, un par de grupos formados por esos mismos chicos, junto con un estudiante que se había perdido el primer día, terminaron aplastándose en el proyecto. La razón principal fue la negligencia, dejaron para el último fin de semana un trabajo que debía haberse realizado durante 2 semanas. La consecuencia fue obvia, las entregas resultaron desastrosas y los pobres resultados me obligaron a convocar inmediatamente reuniones con los padres. En cada conferencia, repetía mi rúbrica hiperespecífica, una lista detallada de criterios que justificaba las calificaciones asignadas, demostrando con datos que el trabajo entregado era insuficiente. Las explicaciones de los alumnos, siempre basadas en que sus compañeros no hicieron su parte, no hacían más que reafirmar que el problema era estructural y no mi culpa. Así, cada reunión concluía con la misma verdad, ellos eran responsables de sus propios errores, y la documentación que respaldaba mi método era irrefutable. A lo largo del curso, procuré que mis asignaciones tuvieran distintos valores, de manera que un mal comienzo pudiera ser remediado con esfuerzo posterior. Distribuí oportunidades de crédito extra para que aquellos que se habían equivocado al inicio pudieran recuperar terreno. Sin embargo, la actitud de algunos padres era la de exigir indulgencia sin reconocer que sus hijos simplemente no estaban poniendo el mínimo esfuerzo. Esta falta de reconocimiento provocó que, cuando mis estrategias demostraron ser justas, se desencadenara una cadena de eventos desafortunados. Actualización 2. La situación dio un giro inesperado cuando se anunció la fecha de inicio de otro proyecto grupal, justo antes de las finales. Este proyecto tenía como objetivo, entre otras cosas, aliviar la carga y evitar un estrés innecesario. Sin embargo, los 7 chicos problemáticos planearon algo llamado Senior Dech Day, decidieron faltar a clase en masa para disfrutar de un día libre, sin importarles el impacto de su ausencia. Yo, anticipándome a problemas, envié un correo tanto a estudiantes como a padres informando de que el proyecto comenzaría el lunes y que todos debían presentarse a tiempo.
Pero el truco de estos chicos fue tan descarado que llegaron en masa segundos antes de que se tomara la asistencia, solo para descubrir que sus mesas estaban ocupadas por los otros alumnos que, gracias a la reducción en la cantidad de estudiantes, se habían organizado en dos grandes grupos para realizar el trabajo. El caos se desató inmediatamente, los chicos se dieron cuenta de que sus asientos habían sido asignados, lo que les obligó a repensar la formación de sus grupos. Larry, Curly y Moe, los que siempre parecían buscar privilegios, empezaron a moverse de un grupo a otro tratando de asegurarse un asiento favorable. Yo, al notar este comportamiento, dejé en claro que cada grupo debía tener un máximo de 4 integrantes y que si algún grupo se excedía, se les impondría la condición de duplicar el trabajo para compensar la ineficiencia. Esto, naturalmente, fue recibido con gritos y discusiones acaloradas. Intenté imponer orden, pero la presión de Larry, quien siempre buscaba manipular a sus compañeros, terminó provocando que los demás se sintieran intimidados y optaran por rechazar sus propuestas. La situación se complicó tanto que la tensión se pudo cortar en el ambiente y se organizó, a la fuerza, la conformación definitiva de 3 grupos. Esa jornada fue especialmente reveladora, ya que evidenció la habilidad de estos alumnos para evadir responsabilidades y manipular a sus padres. Actualización 3. El día siguiente al DHT se transformó en una vorágine de confrontaciones. Después de tomar asistencia y explicar nuevamente la rúbrica del proyecto, los chicos empezaron a discutir en voz alta sobre la pertenencia a cada grupo. Algunos optaron por abandonar la discusión y dejar que otros decidieran, mientras que Larry insistía en formar su grupo preferido, aprovechando cualquier pretexto para justificar su actitud de yo hago todo y ustedes solo se benefician. La situación escaló a tal punto que tuve que intervenir personalmente para reorganizar los grupos, lo que implicó enviar correos urgentes a los padres para que comprendieran la gravedad del asunto. No tardaron en llegar las reuniones con los padres. Las explicaciones fueron siempre similares, los padres se defendían argumentando que sus hijos eran responsables y que, en otros aspectos, se comportaban adecuadamente, mientras que yo, respaldado por la evidencia de la plataforma online, demostraba que los chicos habían dejado para el último minuto, que algunos incluso habían falsificado sus datos de participación. En una de las reuniones, los padres de Curly, en particular, se mostraron extremadamente molestos al ver la acumulación de bajas calificaciones y la prueba irrefutable de que su hijo nunca hacía su parte. Recuerdo que, en medio de la discusión, se le pidió a Curly que explicara qué había hecho, y sus lágrimas lo delataron, la verdad era ineludible. Durante estas reuniones, hice hincapié en que, aunque siempre ofrecía ayuda individual a aquellos que la solicitaban, el problema era que la mayoría se aprovechaba de los extras sin demostrar compromiso constante. Mis respuestas eran claras: si sus hijos querían aprobar, debían asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, y yo estaba allí para guiarlos, no para salvarlos de sus propias elecciones. En otra reunión, la madre de Moe se mostró particularmente agresiva. Ella exigía que su hijo fuese reubicado en otro grupo o que se le diera un trato especial, algo que yo no podía hacer sin ser injusto con los demás. La situación se agravó cuando, para tratar de salvar la situación, intenté ofrecer a Moe un plazo extendido para cumplir con sus tareas. Sin embargo, esta medida solo evidenció que, incluso en condiciones especiales, sus compañeros ya habían avanzado sin él. Ese día quedó claro que algunos padres estaban dispuestos a batallar sin cesar para evitar que sus hijos asumieran las consecuencias de sus propias deficiencias, y yo me vi en la obligación de demostrar, con cada correo y cada registro, que mi sistema era equitativo y riguroso. Actualización 4. Conforme avanzaba el semestre, los efectos de la irresponsabilidad de estos chicos se hicieron cada vez más evidentes. El proyecto, cuya entrega se realizó 4 semanas antes de la graduación, resultó ser un desastre. Las calificaciones cayeron drásticamente, algunos alumnos sufrieron la pérdida de una o más letras en sus evaluaciones, y la evidencia de las conversaciones en grupo registradas y marcadas por el plagio y la manipulación no dejó lugar a dudas. Los profesores de otras asignaturas se unieron al reclamo, pues la conducta negligente de estos alumnos se extendió a todas las áreas académicas. Larry, en particular, parecía haber encontrado una forma de justificar su falta de esfuerzo, a pesar de haber reprobado de manera rotunda, aseguraba que sus calificaciones en otras materias le salvaban la situación. Sin embargo, otros profesores me confirmaron que, en realidad, sus desempeños eran igualmente pobres y que, en ocasiones, él se aprovechaba de los demás para que hicieran su trabajo. Una vez más, se desataron reuniones con padres. Los padres de Curly se mostraron especialmente devastados al ver el acumulado de bajas calificaciones y la evidencia irrefutable de que él había sido el mayor responsable en el grupo.
Durante esa conferencia, expuse una hoja con un resumen detallado de las puntuaciones de todos los proyectos, resaltando que Kerly estaba entre los peores en cuanto a participación y entrega de trabajo. La vergüenza se hizo palpable en la sala, y los padres, en su desesperación, se retiraron sin ofrecer soluciones viables. Por su parte, la madre de Moe continuaba insistiendo en que su hijo merecía una oportunidad especial, mientras que Larry se mantenía inexplicablemente sereno, como si estuviera tramando algo aún mayor. Mi estrategia, basada en la transparencia y en el registro digital de cada actividad, me permitió contrarrestar sus argumentos y, aunque hubo que ceder en algunos casos ofreciendo tutorías individuales, la mayoría de ellos quedaron marcados por la incapacidad de cambiar sus hábitos. Conforme se acercaba el final del curso, el ambiente en mi salón se tornó casi insostenible para esos estudiantes. Cada asignatura, cada proyecto y cada examen se convertían en una lucha constante contra la apatía y la falta de compromiso. A pesar de haber implementado tareas extra y oportunidades de recuperar puntos perdidos, la mayoría de estos alumnos seguía confiando en que sus padres intervendrían para suavizar cualquier consecuencia. Sin embargo, yo había hecho mi trabajo, tenía pruebas documentales de que ellos ni siquiera se esforzaban por abrir los correos con las asignaciones ni por participar en las actividades propuestas. Los datos hablaban por sí solos. Finalmente, llegó el día del examen final, un test de opción múltiple diseñado para evitar trampas mediante la aleatorización de las preguntas. Larry, a pesar de sus numerosos intentos de obtener ayuda de tutores y compañeros, apenas logró subir su calificación, quedándose con una D que apenas disimulaba su falta de esfuerzo. La dinámica de ese examen fue un reflejo de todo el año. Algunos apenas lograron pasar, mientras que otros, afortunadamente, pudieron aprovechar las últimas oportunidades para mejorar. Sin embargo, los resultados fueron contundentes y dejaron claro que la falta de compromiso no se perdonaba, ni siquiera en el último momento. Actualización 5. El desenlace de este año escolar trajo consigo consecuencias de largo alcance para los 7 estudiantes en cuestión. Uno de ellos no logró graduarse y tuvo que cambiar de escuela, lo que significó una humillación para sus padres, quienes incluso habían organizado viajes y celebraciones familiares para la ceremonia de graduación. 2 de los chicos perdieron todas las becas y oportunidades de ingresar a las universidades de su elección, viéndose obligados a replantearse sus futuros. En el caso de Larry, su comportamiento irresponsable y sus continuas manipulaciones terminaron costándole no solo su reputación, sino también su admisión en la universidad, la cual terminó expulsándolo antes de que pudiera siquiera comenzar. Me llegó la noticia, entre rumores y llamadas de otros profesores, de que Larry había intentado, incluso, inventar historias absurdas como un supuesto ingreso al ejército seguido de una enfermedad inventada, para justificar sus fracasos. Kerly, por otro lado, se convirtió en el ejemplo clásico de un estudiante que se autosabotea. Sus padres, hartos de sus excusas, dejaron de financiar su educación universitaria, obligándolo a buscar trabajo de inmediato. Se dice que terminó trabajando en una tienda de vapeo, un destino que contrasta fuertemente con las oportunidades que alguna vez se le presentaron. Moe, a su vez, se sumió en la mediocridad, apoyándose en sus pocos conocimientos y en la ayuda ocasional que recibía, para luego recurrir a métodos deshonestos, como falsificar calificaciones, en un intento desesperado por salvar lo que quedaba de su futuro académico. Su madre, siempre presente y exigente, continuó presionando día tras día, a pesar de que las evidencias demostraban que el problema radicaba en la actitud y la falta de compromiso de su hijo. Al final del curso, el ambiente en la escuela se había transformado radicalmente. Los otros profesores comenzaron a ser más cautelosos al formar acuerdos con estos alumnos y la política interna se ajustó para evitar que se repitieran situaciones similares en el futuro. A pesar de todo, siempre me convencí de que mi rol no era castigar a los estudiantes, sino ofrecerles todas las oportunidades para que se redimieran. Mi estrategia consistía en brindarles cada chance posible, tutorías individuales, oportunidades de crédito extra y la posibilidad de recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, la realidad era que muchos de ellos habían decidido, conscientemente, desperdiciar esas oportunidades, sabiendo que, al final, sus propias malas decisiones los condenarían. Recuerdo que, en una última reunión con algunos padres, se me preguntó cómo era posible que, a pesar de todas las pruebas y esfuerzos, sus hijos siguieran fallando. Les expliqué que mi intención siempre fue brindarles las herramientas para que ellos mismos pudieran construir su futuro. Sin embargo, la mayoría eligió el camino fácil, el de la inacción y la dependencia de excusas que, al final, los hundieron en un ciclo autoimpuesto de fracaso. Para mí, era evidente que ellos tenían la capacidad de triunfar, pero no estaban dispuestos a pagar el precio del esfuerzo.
Esa fue, sin duda, la lección más amarga que pude aprender en mi carrera. A veces, a pesar de darles más cuerda para que se ahorquen, el destino se encarga de que sean ellos quienes destruyan su propio futuro. Hoy, al mirar atrás, comprendo que mi historia no fue tanto una venganza como un reflejo de la realidad en la que, en ocasiones, se premia la irresponsabilidad. No se trató de que yo destruyera la vida de mis estudiantes, sino de que ellos, a fuerza de negarse a asumir sus responsabilidades, se arruinaron a sí mismos. Cada correo enviado, cada rúbrica explicada y cada reunión con padres fue mi intento sincero de guiarlos por el camino correcto. Lamentablemente, muchos eligieron no seguirlo y prefirieron buscar excusas en lugar de enfrentar sus propios errores. Esta experiencia me marcó profundamente y me reafirmó mi convicción de que la educación es un proceso en el que, si bien el maestro puede dar las herramientas, el estudiante debe tener el deseo de aprender. No siempre es fácil, y a veces las consecuencias son dolorosas, pero la realidad es que nadie puede alcanzar el éxito sin asumir las riendas de su propio destino. Ver cómo algunos de esos jóvenes se autodestruyeron, ya sea por la falta de compromiso o por la influencia de padres que los rescataban de sus propias culpas, fue una lección que, aunque amarga, me enseñó el valor de la responsabilidad. Hoy, al finalizar el curso, puedo decir con certeza que hice todo lo posible por ofrecerles cada oportunidad para cambiar. Registré cada momento, cada error, cada intento fallido de buscar una solución a tiempo. Mi sistema digital, mi compromiso con la puntualidad y la exigencia, y sobre todo, mi convicción de que el esfuerzo debía ser recompensado, fueron las armas con las que intenté salvar a cada uno de ellos. Pero la verdad es que, cuando se ignora la responsabilidad, la autodestrucción es casi inevitable. Gracias por leer esta crónica. Espero que, en algún rincón, mis palabras sirvan de reflexión para aquellos que alguna vez se negaron a esforzarse y que comprendan que el éxito no se regala, sino que se conquista con trabajo, responsabilidad y honestidad.